Bien, ahí estamos grabando, tenemos esta situación problemática. Ya está perfecto, ahora la mando. Bien. Bien, dice, se estudió la descomposición térmica del éter dimetílico en fase gaseosa, midiendo el aumento de presión en un recipiente de reacción a volumen constante, a 504 grados centígrados y una presión inicial de 312 milímetros de mercurio. Se obtuvieron los siguientes datos. Tiempo en segundos, presión total en milímetros de mercurio. A los 390 segundos, 408, 777, 488, 1195, 562 y 3155, 779. En tiempo infinito, la presión fue de 931 milímetros de mercurio, suponiendo que solo había éter inicialmente y que la reacción es éter dimetílico, 1 de metano, 1 de hidrógeno, 1 de monóxido, determinar la ecuación de velocidad a 504 grados centígrados. Eso implica encontrar el valor del exponente n y encontrar el valor de la velocidad específica k sub n, o de la constante de velocidad k sub n. Bien, esto lo pueden pedir como velocidad específica o constante de velocidad. Bien, vamos a hacer un poquito de espacio en el pizarrón. Ustedes ya tienen el problema fotografiado, fotocopiado ahí en el WhatsApp. Así que vamos a hacer un poco de espacio acá arriba. Y vamos a ver, vamos a trabajar con esto. Tenemos, la ecuación es el éter dimetílico que mediante calor se descompone en una molécula de metano más una de hidrógeno más una de monóxido. Bien, tenemos que el coeficiente o el número, mejor dicho, estequiométrico del éter dimetílico es 1, negativo, mientras que la de los productos son todos unos positivos. Son los B sub J. Planteamos el balance de materia para el óxido dimetílico, el éter dimetílico, perdón, y tenemos para el éter dimetílico que el número de moles a tiempo t va a ser igual al número de moles iniciales menos el avance de la reacción. Pongo N0, ya que, vamos a ponerlo aquí, N inicial para el éter es igual a la concentración inicial igual a 312, N para el metano inicial es igual a 0, N para el hidrógeno inicial es igual a 0, N para el monóxido también inicial es igual a 0. Es todo éter. Bien. Es todo éter dimetílico. Bien. Entonces, esto es para el éter. Dejamos N0, ya que es lo mismo. El epsilon es para la reacción. Para el metano no vamos a tener valor inicial, así que va a ser directamente igual a epsilon. Para el hidrógeno no vamos a tener valor inicial, va a ser directamente epsilon. Y para el monóxido también. Bien. Si hacemos la sumatoria
de los NI para obtener N totales. Esto me va a dar N0 más 2 epsilon. Bien, y ahí tenemos la expresión de N totales a medida que va aumentando, o en función de epsilon, digamos. En función de epsilon. Bien. Voy a necesitar lo de abajo también. Bueno. Ustedes tienen los datos, así que podemos borrarlo. Así seguimos analizando el problema. ¿Hasta acá me siguen? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Vamos a plantear el número de moles de éter. Que yo es lo que necesito conocer. Bien. El número de moles de éter dimetílico va a ser igual a el número de moles iniciales, que allá puse 312, pero esa es la presión inicial. No vamos a dejarlo porque es presión inicial, no es moles iniciales. Después vamos a convertir esas moles en presión parcial. Pero por lo pronto es N de 0, bien, menos epsilon, que epsilon lo vamos a sacar de acá. Va a ser N total menos N0 sobre 2. Bien. Esa va a ser la cantidad de moles de éter dimetílico. Entonces, moles totales al final, que es la suma de todos, menos moles iniciales, que era únicamente el éter, dividido 2. Bien. Si divido por el volumen esa expresión, voy a tener la concentración de éter en función de T, como N de éter en función del tiempo sobre el volumen, es volumen constante, tenemos un solo volumen, menos NT menos N0 sobre 2B. Bien. Acá puse N de T N0. No, N de T sobre B. Lo que pasa es que acá me comí N0. Perdón. Me faltó N0 sobre B. Menos NT menos N0 sobre 2B. Ahí está. Bien. Convertimos todo a concentraciones. Tengo que la concentración del éter en función del tiempo es igual a la concentración inicial para el éter o para la experiencia, es lo mismo, menos el número sería NT menos N0 sobre 2B. Esto, si yo quiero convertir, esto es moles sobre volumen. Si lo quiero convertir a presión, tendría que multiplicarlo por RT. A ver, yo tengo B sobre N, ¿sí?, es igual a P sobre RT. P es igual a B sobre N, que es concentración, por R y por T. ¿Estamos de acuerdo? ¿No es N sobre B? N sobre B, perdón. N sobre B. Sí, estoy haciendo N sobre B. Bueno, N sobre B es P por B sobre RTN. N sobre B, despejamos T, N sobre B RT. O sea que multiplico todo por RT. Me quedaría la concentración en el tiempo por RT es igual a la concentración inicial por RT
menos NT menos N0 sobre 2B RT. Esto también va a ser presión. Moles por RT dividido B también va a ser presión acá y acá. Entonces, transformando todo en presiones, me va a quedar que la presión parcial del éter, función del tiempo, va a ser igual a la presión inicial del éter, que es la presión inicial, no hace falta aclarar éter porque al comienzo era todo éter, menos presión total, menos presión inicial, sobre 2, de 2 queda afuera. Entonces tengo presión parcial menos presión parcial sobre 2, que es la inicial, me quedaría presión inicial sobre 2. A ver, esperen un segundito, voy a silenciar esto. Ahí está. Bien, presión parcial sobre 2 menos, esto es presión parcial, de nuevo, presión parcial menos presión total sobre 2, menos por menos más presión parcial sobre 2. Esto me queda 3/2 de la presión menos presión total sobre 2. 1/2 de la presión total. A ver si lo escribo. Estoy escribiendo de lejos. C menos 1/2 de la presión total. Ahí está. Bien, entonces tenemos que la presión parcial del éter va a estar dada por esto. Conociendo la presión inicial, conociendo la presión total, yo puedo ir calculando los valores de presión parcial que corresponden únicamente al éter. Bien. Vamos a hacer esto, este cálculo. Vamos a agarrar los datos nuevamente, acá está. Los datos, problemas, y vamos a hacer este cálculo. Bien, nos quedamos con esta formulita y borramos un poquito. ¿Podemos borrar? ¿Sí? Sí, profe. Bien. Entonces decimos que la presión parcial del éter va a estar dada por 3/2 de la presión inicial menos 1/2 de la presión total. Bien, teníamos el siguiente cuadro, el tiempo en segundos y la presión en milímetros de mercurio. Vamos a utilizar la presión como una medida de la concentración. No vamos a cambiar la concentración. Vamos a usar directamente la presión. 390. Tengan cuidado con eso. No es lo mismo la constante de velocidad, la velocidad específica, cuando uno mide las concentraciones en moles por litro que cuando los mide en presión parcial. Van a tener distintos valores. 195
3155. Ah, me faltó, perdón, me faltó el valor 0. Y también tenemos el dato para 0. Para 0 es 312. Es importante el dato ese, porque nos da una base de donde podemos empezar a calcular. 390, 408, 777, 488, 1195, 562, 3155, 779. Infinito, no lo vamos a usar, pero lo copiamos, 931. Fíjense que acá tengo yo un mol del éter me da 3 moles de productos. Un mol de éter me da 3 moles de producto. Si la presión inicial de éter era 312, cuando la reacción se completa, la presión tendría que ser 312 por 3. 936. Experimentalmente les da 931. Bueno, o bien es el equilibrio de la reacción está muy desplazado hacia la derecha. Bien, pero es 3 veces la presión que había al comienzo. Puede que acá haya habido algunos, por ejemplo, nitrógeno o helio o algún gas inerte, que es la diferencia. Pero bueno, está básicamente reacciona todo. Bien. Era un comentario. Siempre es bueno hacer esos análisis. A partir de la presión total que tenemos acá, vamos a calcular la presión del éter, que es la que nos interesa, ¿no? Para el primer caso, la presión del éter, tendríamos que hacer el cálculo 3 medios por 312, que es el valor inicial, menos 1 medio por 312, que es el valor que está. Y esto nos va a dar indudablemente 312. Bien, para tiempo cero tenemos todo éter 312 milímetros mercurio. Para tiempo 390 segundos vamos a tener 3 medios por 312 menos 1 medio por 480. Bien, es decir que 240 moles del éter desaparecieron. ¿Okay? 240 moléculas. Bien, esto me daría 228. 228. Bien, obviamente va disminuyendo. Acá sería 3 medios de 312 menos 1 medio de 488. Si alguien tiene el valor, 224. 224. Sí. 4 nomás bajó. ¿Ven? Bueno. Esto sería 3 medios de 312 menos 1 medio por 562. 187. 167. 187. Perdón. 187.
para este valor sería 3 medios de 312 menos 1 medio de 779. 78,5. 78,5. Bien, esas son las presiones parciales del éter. Bien. Tenemos el tiempo y las presiones parciales de éter. Vamos a utilizar el método logarítmico. Nosotros tenemos que R es igual a K sub n por CA elevado a la n. Si yo aplico el logaritmo, quedaría logaritmo de R es igual a logaritmo de K sub n más n logaritmo de, en este caso, presión parcial de E. La concentración la estamos midiendo como presión, ¿sí? El K que obtengamos es el K de presión, no el K por las unidades, ¿no es cierto? No el K de concentración. Pero no nos interesa el otro. Nos interesa determinarlo nomás. Podríamos pasar todo a concentración, pero son concentraciones muy bajitas. 312,078 milímetros de mercurio es una concentración muy baja. Bien. Entonces, si yo grafico logaritmo de R versus logaritmo de presión parcial de éter, esto me tendría que dar una línea recta. ¿Sí? Una línea recta cuya pendiente es n y cuyo renal origen es logaritmo de K sub n. Bien. Vamos a utilizar el Excel para hacer todo eso y para graficar. A ver. Profe, ahí, ¿qué valores de R? O sea, ¿de dónde sacamos los valores de R? Sí, perdón. Previo pasaje por el GeoGebra. Ah, ok. Ahí tengo abierto el GeoGebra y tengo abierto el Word, el Matemática, pero no tengo abierto el Excel. Bueno. Bien, entonces vamos a compartir el GeoGebra. Sí. Bien. Bueno, vamos a hacer uno nuevo. A ver, vamos a ver si puedo correr esto. Esto me parecen un montón de ventanas. Ahí está. Bueno, vamos a correr esto acá. Esto no lo ven ustedes, esa ventana. Bien. Vamos a entrar los datos. Entonces tenemos, primero vamos a graficar la presión parcial versus el tiempo. Es decir, tengo 0,312 para 0 segundos. Tengo una presión inicial de 312 que está ahí con una letra A. Bien, vamos a ir graficando primero los segundos como coordenada X y la presión como coordenada Y.
390, 228. Triple 7 con 224. Ahora 1195 con 187. El otro es 3155 con 78,5. Bien, esos serían los puntos. Vamos a ver si los podemos ver. A, B, C. El C me queda muy arriba, muy afuera. Y hay un E allá. ¿Quieren recalcularlo a este? No sé si habré copiado bien, pero me queda muy... ¿La presión es 488? Sí, el anterior es el que está mal. Esto es 408, no 480. Ahí hay que corregir. Ahí me da 264. ¿Cuánto? 264. 264. Sí. A ver. Sería el 777. No, el anterior. Bien, ahí eran los patitos más alineados. Vamos a poner en español. Creo que está en español. Propiedades. Spanish está en español. Decimales, vamos a ponerle 5 cifras decimales. Bien. Entonces, vamos a hacer un ajuste polinómico. Polinomio lista de puntos. Tengo A, B, C, D, E. A, B, C, D, E. Ah, me quedo fuera de la lista. A, B, C, D, E. Multiplicación ilegal. Ah, no. El problema es que tengo una coma acá. Ahí está el polinomio. El ajuste. Pasa por todos los puntos. Bien ajustado. Vamos a... No nos interesa todo. Vamos a poner un on. F desde 0 hasta 3155. Ahí, C no existe. F. Existe F. Ahora sí. Bien, este no nos interesa ver. Esta es la parte que nos interesa del ajuste polinómico, lo que va entre A y E. Vamos ahora a colocar un punto sobre la curva y sobre ese punto vamos a calcular la tangente. Tangente a esta por este punto. Bien. Bueno, ahí vamos a ir calculando la recta tangente. Entonces vamos a ir a 0. El valor inicial, ahí estamos en 0, 312. Y la pendiente, la velocidad en ese punto es de menos 0,13,521. Bien. Esto habría que ir copiándolo. Lo voy a ir copiando en el pizarrón
0,135,21. Entonces aquí tenemos para el punto 0, R menos 0,135,21 dije. Sí, profe. No, sí, 135,21. Bien. Vamos a calcular en cada punto, o cercano a cada punto. Vamos a calcular acá en 400. Se fue en 0, ahora en 400. Y vamos a aproximarlo un poquito más. 400. Tenemos. Lo que nos interesa copiar es el valor, en ese punto, el valor de la presión, para 400 segundos, el valor de la presión y el valor de la velocidad. Bien, entonces teníamos menos 0,1111,64. 1,1164. Y la presión 262,9. Vamos a otro punto, a otro cercano al otro punto. A ver, descansamos. Aquí vamos a ir cerca en 800. ¿Sí? 800. Ajustamos un poquito. Ahí está, bien en 800. Sería menos 0,09461. 461. Y la concentración 221,8. Vamos al siguiente, al punto B. Vamos a 1200. 1200 sería menos 0,082 y podemos aproximar el 0 a un 1, porque es 0,9 y 186,6 la presión. Vamos a, creo que queda un punto. Lo vamos a tomar en 3100. 3100. Sería menos 0,02164. 0,02164. Y 79,6 la presión. Bueno, ahí tenemos un conjunto de valores.
aquí tenemos un conjunto de valores, los copié acá, donde tengo R versus la presión parcial de E, la velocidad a distintas presiones. Esta velocidad, como es negativa porque es desaparición de E, la vamos a tener que cambiar de signo, porque la velocidad se define siempre como positiva. Lo que pasa es que como E disminuye, me da negativa cuando la calculamos en función de E. Pero la definición de velocidad es el valor positivo, ¿sí? Por eso R es menos dCA de T. Esto sería en realidad dCA a dt, no R. Bien, o dPe a dt. Hoy estamos calculando la derivada de la curva P versus T. Presión parcial versus tiempo. Entonces la tangente es dP a dt. R, la velocidad, es menos dP a dt. Entonces le tenemos que cambiar el signo para que sea velocidad. Ahora sí vamos a un Excel, porque así lo hacemos más rápido. Voy a tener que abrir el Excel porque no lo tenía abierto. Ahora sí lo puedo compartir. Acá compartimos el Excel. Bien, ahí tenemos el Excel. Vamos a poner acá entonces R, y vamos a poner R minúscula, de velocidad, y vamos a poner acá presión parcial del éter. Tengo 0,13, 521, 312. 0.3, 64, 262.9. 0,09461, 221,8. Acá. 0.0821, 186,6. 0.02164, 79,6. Bien, ahí tenemos el conjunto de puntos que hemos calculado. Bien, donde tenemos la velocidad, que es la velocidad de reacción, versus la concentración medida como presión parcial. Ahora tengo que graficar el logaritmo de esto versus el logaritmo de esto. Entonces lo primero que hago es log R. Entonces aquí es más. Vamos a usar logaritmo natural de este. Y ahora lo copiamos todo. Y ahora vamos a calcular el log de la presión parcial. Hacemos de nuevo ln esto. Bien. Y calculamos todo. Bien, ahora vamos a pedir un gráfico. Vamos a utilizar gráfico de puntos, que no de los puntos. Que no de los puntos, porque vamos a calcular la recta de ajuste. Bien, vamos entonces a seleccionar datos.
agregamos una serie, los valores de X serían los valores de la presión, y los valores de Y serían los valores de R. Aceptar. Bueno, esa es la distribución de puntos que nos queda. Vamos a pedirle agregar línea de tendencia, lineal, y presentar la ecuación en el gráfico, que es lo que necesitamos. Nos da la ecuación 1,3579. Ese es el valor de n. 1,3579. Y Kn valdría exponencial de menos 9,7258. 5,972 por 10 a la menos 5. Menos 9. Sería, ¿no? 9,7258. Bueno, con esto nos alcanzaría para tener una expresión de la velocidad de reacción. A ver, sería R igual a 5,97226. 5,97226 por 10 a la menos 5 K sub n. Bien, eso sería K sub n. Por la presión parcial de E elevado a 1,3579. Bueno, ahí les dejo ver el pizarrón. Sería esta, a ver, vamos a borrar acá un poco, vamos a limpiar el pizarrón. Esta sería la expresión de la velocidad. Bueno, vamos a ver si nos da parecido a lo que tenemos. Entonces vamos a ir a la matemática para resolver la ecuación diferencial. Bueno, se cerró. ¿Qué se cerró? Acá está. Ahí. Bien. Este es en matemática. Entonces, en matemática lo que tenemos es una ecuación diferencial. La ecuación diferencial sería menos la presión derivada como función del tiempo es igual a 5,97226 por la presión en función del tiempo elevado a 1,3578.
3579. Bien. Y por otro lado tenemos una condición inicial, que es que la presión para el valor 0 es igual a 312. Entonces necesitamos la presión en función del tiempo y la variable independiente del tiempo. A ver si lo puede resolver. No lo puede resolver, ¿por qué? Porque me equivoqué acá. Aquí, ahí. Acá. Esto es T. Ahí está. Esta es la función. Vamos a hacer una función del tiempo donde colocamos todo esto. Control C, Control V. A ver si la podemos graficar. Está entre 0 y 4000. Puse 4000. Entre 0 y 4000, y esto va bajando la presión, pero sí, se va de rango. A ver, vamos a usar en lugar de 4400. Bien. Puse mal en la caja. Otra vez, desde arriba. Me faltó, le comí 10 elevado a la menos 5. Ahí está. Ahora sí, todo esto lo copiamos y construimos la función. Ahora le aplicamos esa. Bueno, 4000. Ahí está. Ahí viene. No es 0 el origen. A ver. Vamos a ver si podemos. Podemos tener una representación. No. Acá es 0. Y acá es. Estoy probando porque no me acuerdo cómo es esta función. Ahí está. Ahí ven. De 0 hasta 4000. Esta es la gráfica. Vamos a ver cómo da con respecto a la tablita que nosotros tenemos. F de 0 da 312. Bien. F de 390 da 261 y a nosotros nos daba 264.
tenemos que ver no el valor de la presión total, sino esto es presión parcial. Bien. Estos datos tenemos que ver. Estos datos de acá. Bien. O sea que nos da para 0, 312. Para 390 nos tiene que dar 264. Para 777 nos tiene que dar 224. Para 1195 me tiene que dar 187. Para 3155 me tiene que dar 78,5. Entonces este 312 daba, este daba 261, creo. $261,587. Bueno, hay diferencias porque tenemos un exponencial, tenemos varios datos que introducen error, ¿no? Vamos a ver FD 777. Ahí está. 222 y hay 224. FD 195. 187, algo. Y FD 3155. Ese es el que más error da. El último es el que más error da. Bien, porque la velocidad la habíamos acotado en 3100, es una extrapolación. Lo copio y después vuelvo al pizarrón. 221,9, 187,7. Y 95,66. Bien. El que más error dio fue este último, los otros están bastante bien ajustados. Este es el que más error dio. ¿Por qué? Porque la última velocidad la medimos a 3100. O sea, a menos de 3155. Esa es una fuente de error. Esto es una extrapolación. Y la otra fuente de error es que consideramos que el polinomio ajustaba bien los puntos, que el polinomio era representativo de lo que sucedía en la reacción, era un buen modelo. Por ahí el polinomio no es el mejor modelo, había que buscar una función exponencial o de otro tipo. Pero para tratar datos experimentales está más que bien. Tenemos una función que al menos hasta los 1200 segundos ajusta muy, muy bien. Después habría que calcular más allá, a ver qué pasa. Bien, cómo se pueden ajustar estos dos valores para que el rango sea más amplio. Pero en general, si nosotros hemos experimentado hasta acá, no podemos pretender obtener valores extrapolados que sean muy exactos. Siempre van a ser aproximados. Bueno, este es el problemita. Básicamente, lo que más me interesaba de este problema era esta parte, cómo a partir de la presión total, ¿sí? Vamos a borrar un poco estos cuadros. Vamos a ver un poco la parte experimental, cómo es. Tenemos un reactor
Bien, es de volumen constante, el volumen está fijo, este reactor se llena y tiene un medidor de presión. Se calienta para que empiece la descomposición por calor del éter dimetílico, y a medida que se calienta, bueno, se mide la presión cuando está a la temperatura justa, y ahí la presión empieza de a poco, lentamente, a aumentar. ¿Por qué aumenta la presión? Porque hay una reacción química, si no, no tendría por qué aumentar la presión. Tenés un compuesto a presión y temperatura, si no se descompone tendría que estar ahí. Pero indudablemente a 504 grados esto se descompone, dando metano, hidrógeno y monóxido. Entonces la presión de este recipiente fijo, a volumen constante, que el volumen no puede variar, la presión tiene que variar, porque antes teníamos, por cada mol que teníamos, ahora tenemos 3 moles nuevas. ¿Bien? ¿Está? Y el volumen es proporcional al número de moles. Entonces, para P y T fija, el volumen es N RT sobre P. Bien. Para T y B fijas, si cambia el número de moles, tiene que compensar la presión, aumentando o disminuyendo. Pero tiene que compensar la presión. Si esto aumenta, esto tiene que aumentar para que el volumen siga siendo el mismo. ¿Sí? El volumen está fijado. Entonces, midiendo la presión, yo puedo averiguar la presión parcial del éter, que es lo que me interesa, porque ya la presión total no me sirve. Ahí me sirve la presión parcial de una sustancia, en este caso el reactivo, que es el éter. Entonces, teniendo la presión parcial del éter, yo puedo determinar la cinética de la reacción que está ocurriendo ahí adentro. ¿Bien? Esto sería desde el punto de vista experimental, que es lo que estamos calculando. Por eso es muy común este tipo de reactores para reacciones gaseosas, cuando tienen una estequiometría simple, da muchísimos datos, es muy fácil de hacer reaccionar y se obtienen buenos resultados, por la sencillez y por la cantidad de datos que se pueden obtener, simplemente midiendo la presión. Teniendo un baño de temperatura fija y midiendo la presión es suficiente. Bien. Vamos a ver cómo estamos de horario. Bien, ya estamos terminando, pues ya son las 8:30. Bueno, este ejercicio es justamente para ver esto, para ver este desarrollo. Cómo calcular la presión parcial de uno de los elementos en función de la presión total del recipiente. Bien. Entonces, nos vemos el viernes y vayan haciendo ejercicios, los ejercicios de la práctica, y me van diciendo qué inconvenientes van surgiendo y los vamos viendo. ¿Sí? Hacemos el 10 de agosto, hacemos un cierre general, el 11 también, viendo los principales ejercicios, los principales tipos de ejercicios, y el 17, Dios mediante, tenemos el parcial. ¿Correcto? Bueno, profe. Bueno, profe. Bueno, profe. Bueno, nos estamos viendo entonces, que tengan un lindo fin de semana. Adiós. Igualmente, profe, nos vemos el viernes. Gracias, profe. Igualmente. Chao, profe, gracias. Chao.